La casa victoriana en Ashford Lane nunca había sido hermosa, pero al menos había sido discreta. 3 pisos de ladrillo gris que se fundían con el cielo de noviembre, ventanas altas que reflejaban los olmos desnudos de la calle, una puerta de roble con la pintura descascarándose en las esquinas. Durante décadas había permanecido vacía, acumulando el polvo de los años y las especulaciones de los vecinos, hasta que Marcus Webb la compró por una suma ridículamente baja en el otoño de 2019, no porque creyera en fantasmas o maldiciones, sino porque entendía algo fundamental sobre los espacios abandonados, están hambrientos de historias. Marcus era profesor de literatura en la universidad local, un hombre de 42 años con el tipo de rostro que la gente olvidaba fácilmente, cabello castaño sin brillo, ojos del color del café frío, manos que temblaban ligeramente cuando sostenía un libro. Había pasado media vida enseñando a estudiantes desinteresados sobre la estructura narrativa del crimen en la ficción gótica, diseccionando a Poe y a Wilkie Collins con la precisión de un cirujano que ya no siente nada por sus pacientes. Pero en privado, Marcus coleccionaba algo mucho más tangible que metáforas literarias, casos reales sin resolver, fotografías de escenas del crimen, recortes de periódicos amarillentos que documentaban asesinatos olvidados. Su obsesión no era mórbida, se decía a sí mismo. Era académica, era puramente intelectual. La idea del club surgió una noche de octubre, después de 3 copas de vino tinto y una conferencia particularmente devastadora sobre la insignificancia de su trabajo. Marcus había invitado a 4 personas que compartían su fascinación por lo oscuro, aunque cada uno llegaba a ella desde un ángulo diferente. No eran amigos en el sentido convencional, eran más bien cómplices de una adicción compartida. 5 almas que habían encontrado en el crimen real algo que la vida ordinaria no podía ofrecerles: a la ilusión de entender lo incomprensible en Claire. Hoffman fue la primera en aceptar la invitación. A sus 38 años, trabajaba como editora senior en una editorial de no ficción, especializándose en memorias de sobrevivientes y true crime. Su apartamento estaba lleno de manuscritos sobre violencia doméstica, sectas suicidas, asesinos en serie. Leía esas historias con café negro y una manta sobre las piernas, marcando los párrafos más perturbadores con post-its amarillos. Claire tenía el cabello negro cortado en un bob perfecto que enmarcaba un rostro pálido de rasgos afilados. Siempre vestía de negro, no por afectación gótica, sino porque simplificaba las decisiones matutinas. Había algo en su mirada que sugería que había leído demasiadas confesiones de hombres que habían matado a mujeres que se parecían a ella. El segundo en unirse fue David Chun, un podcaster de 35 años, cuyo show Voces desde el Abismo había acumulado 500,000 de suscriptores, narrando crímenes sin resolver con una voz profunda que hacía que el horror sonara casi seductor. David era meticuloso hasta la obsesión. Investigaba cada caso durante meses antes de grabar un episodio. Verificaba cada detalle, entrevistaba a familiares décadas después de los hechos, usaba lentes de marco grueso que constantemente se resbalaban por su nariz, y tenía la costumbre de tomar notas en pequeños cuadernos Moleskine que guardaba en los bolsillos de su chaqueta de pana. En persona era tímido, casi ritredo, como si toda su confianza se agotara frente al micrófono. Luego estaba Vera Ashton, la más joven del grupo a sus 29 años, pero quizás la más perturbada. Vera era artista forense independiente, una profesión que pocos sabían que existía. Reconstruía rostros a partir de cráneos, creaba bocetos de sospechosos basándose en descripciones fragmentadas, ilustraba escenas del crimen para abogados que necesitaban hacer visual lo invisible. Su trabajo requería una desconexión emocional casi sobrehumana, la capacidad de ver un cráneo fracturado y pensar solo en ángulos y proporciones. Pero esa desconexión tenía un precio. Vera bebía demasiado. Fumaba cigarrillos mentolados en el balcón de su estudio a las 3 de la madrugada, y tenía pesadillas donde los muertos le hablaban con voces que no tenían cuerdas vocales. Era hermosa de una manera descuidada, cabello rubio siempre recogido en un moño despeinado, pecas que cubrían sus mejillas, ojos verdes que parecían estar siempre mirando algo justo detrás de tu hombro. El último miembro del club era el más enigmático. Nathan Frost tenía 51 años y se había retirado tempranamente de la policía estatal, después de 25 años en homicidio. Oficialmente, el retiro fue voluntario. Extraofficialmente,
Nathan había tenido un colapso nervioso después de trabajar en el caso de un asesino que había matado a 6 niños en un lapso de 2 años. Nathan nunca hablaba de ese caso, pero Marcus había leído los artículos. Había visto las fotografías del hombre demacrado, siendo escoltado fuera de la estación de policía con los ojos vidriosos y las manos temblando. Ahora Nathan vivía solo en una casa pequeña en las afueras. Consultaba ocasionalmente para firmas de investigación privada y asistía a las reuniones del martes con una puntualidad militar. Era alto, de hombros anchos que se encorvaban bajo el peso de demasiados recuerdos, con cabello gris cortado al ras y una cicatriz fina que le cruzaba la ceja izquierda. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. En las reglas del club del martes eran simples. Cada semana, uno de ellos presentaría un caso real, algo que les hubiera obsesionado, algo sin resolver, o cuya resolución dejara demasiadas preguntas sin responder. No había límites geográficos o temporales. Podía ser un asesinato del siglo XIX o uno del mes pasado. La única regla inquebrantable era esta: tenía que ser real, nada de ficción, nada inventado. La realidad del sufrimiento humano era el único material que valía la pena explorar. Se reunían cada martes a las 7 de la noche en la biblioteca del segundo piso de la casa de Marcus. Era una habitación que parecía diseñada para secretos en estanterías de caoba que iban del suelo al techo. Una chimenea de piedra que nunca se encendía completamente. Sillones de cuero agrietado que gemían cuando alguien se sentaba. Marcus servía whisky en vasos de cristal tallado, aunque Claire siempre pedía vino tinto, y Vera a menudo llegaba con su propia botella de vodka en el bolso. Las ventanas daban a un jardín trasero, invadido por la maleza. Y en las noches de noviembre, cuando el viento golpeaba los vidrios, el sonido era como dedos raspando. Para entrar a la primera reunión oficial, fue el martes 5 de noviembre de 2019. Marcus había preparado la presentación inaugural, el caso de Elizabeth Crane, una mujer de 32 años que había desaparecido de su casa en Salem en 1987. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero 6 meses después, alguien envió por correo una fotografía Polaroid a la estación de policía. En la imagen, Elizabeth estaba atada a una silla en un sótano sin ventanas, con los ojos vendados y la boca amordazada. Al reverso de la foto, escritas con tinta roja, había solo 3 palabras: ella sigue esperando. Marcus narró el caso con su voz de profesor, pausada y metodológica, mientras proyectaba imágenes en una pantalla portátil. Claire tomaba notas frenéticamente. David grababa la sesión con su equipo profesional, para referencia personal, explicó. Vera dibujaba sin mirar el papel, sus manos moviéndose automáticamente mientras sus ojos permanecían fijos en la pantalla. Nathan se había quedado inmóvil en su silla junto a la ventana, el vaso de whisky sin tocar en su regazo, la mandíbula apretada. Cuando Marcus terminó, hubo un silencio que se sintió como terciopelo negro. Luego, Claire habló. ¿Alguien revisó sótanos en un radio de 50 kilómetros? La Polaroid sugiere que estaba cerca. La policía inspeccionó 200 propiedades, respondió Marcus. Nathan quizás nunca estuvo en un sótano, murmuró Vera. Quizás fue solo un decorado, teatro, para la cámara. David se inclinó hacia adelante. ¿Y si el fotógrafo no era el secuestrador? ¿Y si alguien más encontró el cuerpo y decidió jugar? Nathan finalmente habló, su voz como grava. ¿O ella sigue ahí, esperando en algún lugar donde nadie ha pensado en mirar? La conversación se extendió hasta pasada la medianoche. Bebieron más de lo planeado. Especularon sobre psicología de secuestradores, debatieron sobre la diferencia entre mantener viva a una víctima como prisionera versus matarla y preservar el cuerpo. Cuando finalmente se dispersaron en la noche fría, todos sintieron algo que no habían sentido en años: a la electricidad de estar vivo, de tocar el borde de algo oscuro y verdadero. Las siguientes semanas establecieron un patrón. David presentó el caso de los amantes de Redwood, 2 adolescentes encontrados muertos en un automóvil en 1976. Aparentemente un suicidio, excepto que ambos tenían marcas de agujas en los brazos y ninguno había consumido drogas antes. Claire trajo la historia de Margaret Holloway, una enfermera que había confesado en su lecho de muerte haber ayudado a descansar a 27 pacientes a lo largo de 30 años, pero cuyas confesiones nunca pudieron ser verificadas, porque los registros hospitalarios habían sido destruidos en un incendio. Vera mostró sus propios bocetos de un caso
en el que había trabajado, a un hombre sin rostro, visto. Cerca de 3 desapariciones infantiles, en 3 estados diferentes. Siempre descrito con las mismas palabras: alto, delgado, y sus ojos no reflejaban la luz. Nathan esperó hasta la 5ª semana para presentar su caso. Cuando llegó esa noche, llevaba una caja de cartón bajo el brazo, sellada con cinta adhesiva amarilla, que se había vuelto quebradiza con los años. La colocó sobre la mesa de centro, con un cuidado casi reverente. «No deberían estar viendo esto», dijo simplemente. Luego, cortó el sello. Adentro había archivos policiales, que técnicamente seguían siendo evidencia confidencial. Fotografías que mostraban cosas que ningún ser humano debería hacer a otro. Reportes de autopsias escritos en lenguaje clínico, que de alguna manera hacían el horror más intenso, no menos. Nathan les habló sobre el caso que lo había quebrado Thomas Ridley, un hombre de 38 años que había secuestrado y asesinado a 6 niños, entre las edades de 7 y 11 años durante 24 meses. Ridley había sido atrapado finalmente, no por trabajo policial brillante, sino porque su automóvil se averió frente a la casa de una víctima potencial, mientras el niño estaba atado en el maletero, aún vivo, golpeando el metal con manos ensangrentadas. «Confesó todo», dijo Nathan, su voz completamente plana, como si hubiera gastado toda su emoción años atrás. Nos mostró dónde estaban enterrados los cuerpos, nos explicó su método, pero nunca nos dijo por qué. Y cuando le pregunté, ¿saben qué respondió? Nate dijo, ¿por qué podía? Porque cada martes sabía que podía hacerlo de nuevo, y eso hacía que el resto de la semana valiera la pena vivirse. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este no era el silencio de la fascinación o la curiosidad intelectual. Era el silencio de haber mirado directamente a algo que miraba de vuelta. En Claire fue la primera en romperlo. Su voz apenas un susurro. Cada martes, repitió Nathan, y tomó un trago largo de su whisky en vera. Se levantó abruptamente y salió al balcón a fumar. David apagó su grabadora. Marcas se quedó mirando las fotografías esparcidas sobre la mesa, y por primera vez desde que había iniciado el club, sintió algo parecido al miedo a Anne, pero no detuvo las reuniones. En diciembre llegó con nieve sucia y cielos del color del plomo. Las calles de Ashford se vaciaban temprano, y las luces de las casas se encendían detrás de cortinas gruesas. La casa victoriana en Ashford Lane parecía más sombría que nunca, sus ventanas brillando con luz amarillenta, como ojos enfermos. Pero cada martes, sin falta, 5 personas subían los escalones de madera y entraban en la biblioteca del segundo piso cada martes. Las historias se volvían más oscuras. Anne Marcus comenzó a notar pequeños cambios en el grupo. Claire dejó de tomar notas, y en su lugar simplemente escuchaba con los ojos cerrados, como si estuviera memorizando cada detalle. David llegaba con ojeras más profundas cada semana, admitiendo que ya no podía dormir más de 3 horas seguidas. Vera había adelgazado visiblemente, y sus manos temblaban incluso cuando no estaba dibujando. Nathan bebía más, pero hablaba menos, hundiéndose más profundo en su silla cada semana, y Marcus mismo había comenzado a tener un sueño recurrente. En el sueño, bajaba al sótano de su casa victoriana, un espacio que en realidad no existía, y encontraba una habitación llena de fotografías Polaroid clavadas en las paredes. En cada fotografía había un rostro que reconocía: Claire, David, Vera, Nathan, todos atados a sillas. Tedus Esporando siempre despertaba con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor. El martes 17 de diciembre de 2019 sería la última reunión antes del receso de invierno. Marcus había sugerido que cada uno trajera algo festivo, quizás intercambiar regalos pequeños, pero la idea había sido recibida con miradas incómodas. No eran ese tipo de grupo. En su lugar, Claire propuso algo diferente. «Deberíamos hacer algo especial», dijo, vertiendo su tercer vaso de vino. «Algo memorable, una historia que ninguno de nosotros olvide». «Todas las historias son memorables», respondió David, pero su voz carecía de convicción. «No», insistió Claire, inclinándose hacia adelante. Sus ojos brillaban de una manera que Marcus no había visto antes. «Quiero decir algo inmersivo. ¿Qué tal si uno de nosotros inventa una historia? Una ficción, pero la presenta como si fuera real, y el resto tiene que adivinar si es verdad
o mentira. Eso viola la regla, dijo Nathan de inmediato. Solo por una noche. Claire sonrió. ¿Cómo? Para ver si realmente podemos distinguir la verdad de la ficción cuando están contadas con la misma voz. Vera se rió, un sonido áspero. Eso es retorcido, Claire. Todo esto es retorcido, respondió Claire. Al menos esto sería retorcido con un propósito. Marcus debería haberlo detenido ahí. Debería haber reafirmado la regla, haber insistido en mantener la integridad del club. Pero algo en la propuesta le intrigaba. Algo sobre la naturaleza de la narrativa y la verdad que apelaba a su lado académico. Además, había bebido suficiente whisky como para que las malas ideas parecieran fascinantes. Un voto, dijo. ¿Quién está a favor? 4 manos se levantaron. La quinta, la de Nathan, permaneció firmemente sobre su vaso, pero no objetó verbalmente, y su silencio fue tomado como consentimiento. Perfecto, dijo Claire. Entonces el próximo martes, el último del año, el 24 de diciembre, alguien nos cuenta una historia. El resto votamos al final en real o ficción. Si adivinamos correctamente, el narrador debe revelar la verdad y pagar la siguiente ronda de bebidas. Si no adivinamos, ¿qué? Preguntó Vera. Claire se encogió de hombros, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Entonces el narrador gana y nosotros vivimos con la incertidumbre. Sonaba como un juego literario, una variación sobre las historias de fantasmas que la gente cuenta en Navidad. Márquez incluso pensó que podría ser catártico, una forma de reconocer lo artificial de su obsesión, de reírse de sí mismos. No podía haber estado más equivocado. A la semana siguiente se sintió diferente. Márquez no podía explicarlo exactamente, pero había una energía extraña en el aire, como electricidad estática antes de una tormenta. Recibió 3 mensajes de texto de David preguntando sobre detalles técnicos de venenos sin dejar rastro. Claire lo llamó a medianoche para preguntarle si creía que era posible esconder un cuerpo dentro de las paredes de una casa sin que el olor lo delatara. Vera le envió por correo un boceto sin explicación, un rostro que de alguna manera se parecía a todos ellos, y a ninguno al mismo tiempo. Solo Nathan permaneció en silencio. El 24 de diciembre amaneció gris y amargo. Una fina capa de hielo cubría las calles, y el viento aullaba entre los edificios como algo vivo y hambriento. Marcus pasó el día preparando la casa, asegurándose de que hubiera suficiente leña para la chimenea, suficiente alcohol para la noche. Había comprado velas nuevas, y su luz parpadeante proyectaba sombras que se retorcían en las paredes, como figuras danzantes. Las 7 en punto. Todos habían llegado. Nadie llevaba regalos. Nadie mencionó que era Nochebuena. Se quitaron los abrigos en silencio y subieron a la biblioteca como condenados subiendo al patíbulo. A Marcus sirvió las bebidas. El reloj, en la repisa de la chimenea, marcaba cada segundo con un tic metálico que de pronto parecía demasiado alto. Finalmente, Claire rompió el silencio. ¿Quién va a contar la historia? Durante un largo momento, nadie respondió. Luego, David se aclaró la garganta. Yo lo haré, dijo, y su voz tenía una cualidad extraña, como si estuviera leyendo de un guión invisible. Tengo una historia, no sé si es real o no, pero es la historia correcta para esta noche. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Cuando habló nuevamente, su voz había cambiado. Ya no era el David tímido y nervioso que conocía. Era la voz del podcast, profunda y controlada. La voz que había narrado cientos de muertes para 500,000 de extraños. Esta es la historia del Club del Martes. Comenzó y así empezó el descenso. David les contó sobre 5 personas que se reunían cada semana para hablar de crímenes. Describió la casa victoriana en Ashford Lane con precisión perfecta, las estanterías de caoba, los sillones de cuero, el reloj en la repisa. Nombró a cada miembro del club no con sus nombres reales, sino con versiones apenas disfrazadas. Marcus se convirtió en Martin, Claire en Clara, Vera en Victoria, Nathan en Nathaniel, y él mismo era Damien en la historia de David. El club seguía las mismas reglas, solo casos reales, solo martes, solo verdad. Pero después de meses de reuniones, algo cambiaba. Los 5 comenzaban a notar sincronicidades perturbadoras,
Un caso que Martin presentaba sobre una mujer ahogada en su bañera era seguido 3 días después por una noticia sobre una mujer ahogada de manera idéntica a solo 2 kilómetros de distancia. Una historia de Clara sobre un envenenamiento por arsénico precedía el descubrimiento de un cuerpo en el pueblo vecino, envenenado exactamente de la misma forma. Al principio pensaban que era coincidencia, luego pensaban que quizás estaban inconscientemente seleccionando casos que reflejaban patrones actuales. Pero las coincidencias se multiplicaban. Cada historia que contaban parecía manifestarse en la realidad en cuestión de días. Y entonces, continuó David, aún sin darse vuelta, comenzaron a hacer preguntas peligrosas. ¿Qué pasaría si no eran coincidencias? ¿Qué pasaría si sus historias no reflejaban crímenes, sino que los causaban? ¿Qué pasaría si cada vez que narraban un asesinato, le daban a alguien, en algún lugar, la idea y la voluntad de cometerlo? Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Claire, que tenía el rostro completamente pálido. Vera había dejado de beber y sostenía su vaso con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Nathan se había puesto de pie, aunque Marcus no recordaba haberlo visto moverse. Pero la pregunta más aterradora, dijo David, y finalmente se dio vuelta para enfrentarlos. ¿Era esta si dejaban de contar historias, dejarían de ocurrir los crímenes? ¿O ya era demasiado tarde? ¿Ya habían puesto algo en movimiento que no podía detenerse? El silencio era tan denso que Marcus podía escuchar su propia respiración. El crujido de la madera de la casa sentándose, el viento arañando las ventanas. ¿Y? Preguntó Vera, su voz apenas audible. ¿Qué decidieron hacer? David sonrió, pero no había calidez en ello. Decidieron contar una última historia. Una historia sobre ellos mismos. Sobre qué pasaría si uno de los miembros del club fuera encontrado muerto. Asesinado exactamente de la manera descrita en la historia anterior. Querían ver si la narrativa podía cerrarse sobre sí misma. Si podían convertirse en sus propias víctimas. Cristo, susurró Claire. Y 3 días después de contar esa historia, David continuó, su mirada fija en Marcus. Uno de ellos murió, exactamente como habían descrito, en esta casa, en esta habitación. El reloj marcó las 8. 8 campanadas que sonaron como un veredicto. Esa es mi historia, dijo David, y se sentó. Horror, real o ficción. Nadie habló durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Marcus encontró su voz, aunque sonaba extraña incluso para sus propios oídos. Isfetch obviamente es ficción. Es una metáfora sobre la responsabilidad narrativa, sobre cómo las historias que contamos tienen poder. Ficción, acordó Claire, pero su mano temblaba mientras bebía. Ficción, dijo Vera, aunque sus ojos decían algo diferente. Todos miraron a Nathan. El ex detective no había dicho una palabra durante toda la narración. Ahora se levantó lentamente, caminó hacia la mesa de centro y vertió lo que quedaba de su whisky en el fuego. Las llamas se elevaron con un silbido. No voy a votar, dijo, porque sé cuál es la respuesta y ustedes también deberían saberla. ¿Qué significa eso? Exilio. Marcus Nathan lo miró con algo parecido a la lástima. Significa que han estado jugando con algo que no entienden. Significa que cada historia que han contado en esta habitación ha sido escuchada por algo más que solo ustedes 5. Las paredes tienen hambre, Marcos. Esta casa ha estado vacía durante décadas, esperando, y ustedes la han estado alimentando. Estás loco, dijo Claire, pero su voz carecía de convicción. Quizás. Nathan recogió su abrigo, pero no estaré aquí para la siguiente historia. No estaré aquí cuando uno de ustedes amanezca muerto. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en el pomo y miró hacia atrás una última vez. David, dijo, en tu historia, ¿quién murió primero? David abrió la boca. Sus ojos se abrieron con algo parecido al terror. El que contó la última historia, susurró Nathan, asintió lentamente. Buenas noches y buena suerte. A la puerta se cerró detrás de él. Los 4 que quedaban se miraron entre sí, y en ese momento, cada uno vio el mismo pensamiento reflejado en los ojos de los demás. Esto había dejado de ser un juego. A Marcus trató de reír, de romper la tensión con racionalidad, con lógica. Esto es ridículo. Nos estamos asustando a nosotros mismos con cuentos de fantasmas. Nathan está proyectando su trauma
David contó una historia bien elaborada y todos estamos siendo sugestivos, pero su voz sonaba hueca. Incluso para él, Claire se levantó. Me voy a casa. Esto fue un error. Yo también, dijo Vera. Ya buscando su bolso, David permaneció sentado, mirando sus manos como si nunca las hubiera visto antes. Lo siento, murmuró. No pensé que... No, está bien, dijo Márquez, aunque nada estaba bien. Nos vemos después de Año Nuevo. Tomemos un descanso. Todos necesitamos perspectiva. Se despidieron con abrazos incómodos y promesas huecas de mantenerse en contacto. Márquez los observó partir desde la ventana del segundo piso. 3 figuras caminando en direcciones diferentes, bajo la luz amarilla de las farolas, siendo tragadas por la oscuridad invernal cuando la última de ellas desapareció. Márquez bajó a la biblioteca y comenzó a limpiar. Recogió los vasos, vació los ceniceros, ordenó los archivos que Nathan había dejado esparcidos sobre la mesa. Todo el tiempo no podía sacudirse la sensación de que alguien lo observaba, de que las sombras en las esquinas eran más densas de lo que deberían ser. Encontró algo extraño cuando estaba apilando las carpetas. De Nathan, una fotografía que no recordaba haber visto antes. Era una Polaroid vieja, los colores desvanecidos al amarillo y azul enfermizo. Mostraba esta misma habitación, esta biblioteca, pero vacía, sin muebles, sin libros, solo paredes desnudas y ventanas con cristales rotos, y en la pared del fondo, apenas visible en la fotografía deteriorada, había palabras escritas en algo que parecía ser pintura roja. Márquez entrecerró los ojos para leerlas. En cada marté, su mano comenzó a temblar. Dio vuelta a la fotografía. Al reverso, con una caligrafía que no reconoció, había una fecha en 12 de marzo de 1973. Márquez dejó caer la foto como si quemara. Su mente corría tratando de encontrar una explicación racional. Esta casa había estado vacía durante décadas, sí. Pero, ¿qué significaba esa frase? ¿Quién la había escrito? ¿Y por qué Nathan tenía esta fotografía? Sacó su teléfono y marcó el número de Nathan. Fue directo al buzón de voz. Probó con David Ensign. Respuesta en Claire. Vera nadie contestaban a las 3 de la madrugada. Márquez seguía despierto, sentado en la biblioteca, con todas las luces encendidas. Había buscado en internet la historia de la casa, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que explicara la fotografía. Los registros públicos mostraban que la propiedad había pertenecido a una familia llamada Holloway desde 1965 hasta 1985, cuando fue vendida al banco después de que los propietarios desaparecieran sin dejar rastro. Después de eso había pasado por varios dueños que nunca permanecían más de unos meses antes de venderla de nuevo, siempre con pérdidas en Holloway. Ese nombre le sonaba familiar, y entonces lo recordó Margaret Holloway, la enfermera que Claire había presentado, la que supuestamente había matado a 27 pacientes, pero cuyas confesiones nunca pudieron ser verificadas. ¿Podía ser la misma familia? ¿Podría esta ser la misma casa? Márquez bajó corriendo al sótano que realmente no existía en su casa, pero que ahora necesitaba verificar que no existiera. Abrió la puerta de servicio junto a la cocina, la que asumía que llevaba un armario de utilidades. Las bisagras chirriaron. Detrás había escaleras descendentes, que se perdían en la oscuridad. En su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Esto era imposible. Él había revisado cada centímetro de esta casa antes de comprarla. No había sótano. El agente inmobiliario había sido específico, pero las escaleras estaban ahí, sólidas y reales bajo sus pies. Mientras comenzaba a descender en el aire, se volvía más frío con cada escalón, y olía a humedad y algo más, algo orgánico y podrido. Márquez encendió la linterna de su teléfono. La luz iluminó paredes de piedra cubiertas de moho, vigas de madera carcomidas, un piso de tierra compactada y fotografías, decenas, quizás cientos de Polaroid clavadas en las paredes en filas perfectas. Márquez se acercó temblando. Cada fotografía mostraba a una persona atada a una silla en este mismo sótano. Diferentes personas, diferentes épocas, a juzgar por la ropa y la calidad de las imágenes. Pero todos tenían la misma expresión: terror absoluto. Y en la pared del fondo, escritas con pintura roja que se había oscurecido con los años, las mismas palabras que había visto en la fotografía en cada martes en debajo, en letras más pequeñas,
había una lista de fechas. Márquez las contó 27. La primera era del 8 de marzo de 1966. La última era del 15 de diciembre de 1972. En cada martes, durante años, 27 fechas, 27 víctimas. En Margaret Holloway no había matado pacientes en un hospital. Los había traído aquí. El teléfono de Márquez comenzó a vibrar en su mano, haciéndolo saltar. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Solo contenía una fotografía con manos temblando. Márquez abrió la imagen. Era una Polaroid nueva. Los colores nítidos y brillantes. Mostraba a David Chun, atado a una silla en un sótano, con los ojos vendados y la boca amordazada en el reverso de la fotografía digital. Superpuestas como texto, había 3 palabras. El SIG. Esperando. Márquez dejó caer el teléfono. El sonido del plástico golpeando el piso de tierra fue absorbido por las paredes de piedra. Corrió hacia las escaleras, tropezando en su prisa, su respiración saliendo en jadeos histéricos. Tenía que salir, tenía que llamar a la policía, tenía que se detuvo en el primer escalón, porque en la oscuridad del sótano, justo en el límite de lo que su teléfono iluminaba, había alguien, una figura de pie en la esquina más lejana. Perfectamente inmóvil, Márquez levantó lentamente su teléfono, apuntando la luz hacia la figura. Era Nathan, de pie en la oscuridad, con los ojos abiertos pero sin ver nada, completamente inmóvil como una estatua. Nathan, la voz de Márquez era apenas un susurro. Nathan no respondió. Nope, no respiraba Ann. Y entonces Márquez vio la cuerda alrededor de su cuello, colgando de una de las vigas del techo, tan tensa que sus pies apenas tocaban el suelo. Márquez gritó, subió las escaleras de 2 en 2, cerró la puerta del sótano de un golpe y siguió corriendo hasta la biblioteca del segundo piso. Tenía que llamar al 911. Tenía que en su teléfono sonó de nuevo. Otra fotografía. Esta vez mostraba a Claire Hoffman, atada a la misma silla, en el mismo sótano. Sus ojos estaban abiertos detrás de la venda. Abiertos demasiado, como si hubiera visto algo que había roto su mente. Márquez vomitó sobre la alfombra persa. Cuando terminó, limpiándose la boca con el dorso de la mano, llamó al 911 con dedos que apenas podían sostener el teléfono. 911, ¿cuál es su emergencia? Hey, hay alguien muerto en mi casa, en el sótano. Necesito, por favor, envíen a alguien. Señor, mantenga la calma. ¿Puede darme su dirección? Márquez les dio la dirección, respondió sus preguntas con respuestas fragmentadas que apenas tenían sentido. La operadora le dijo que las unidades estaban en camino, que no colgara, que permaneciera en la línea. Pero Márquez ya estaba corriendo hacia la puerta principal. Necesitaba salir de esta casa, estar en cualquier lugar menos aquí. Bajó las escaleras, cruzó el vestíbulo, giró el pomo de la puerta principal. No se abrió. Lo intentó de nuevo, jalando con toda su fuerza. La puerta no se movió. Probó con la puerta trasera. Todo estaba sellado, como si la casa misma se hubiera cerrado a su alrededor. Ann escuchó un sonido sobre su cabeza en pasos lentos y deliberados, caminando por el pasillo del segundo piso. Nathan llamó, aunque sabía que no podía ser Nathan. Nathan estaba muerto en el sótano. ¿Quién está ahí? Los pasos se detuvieron. Una puerta se abrió con un crujido. Y entonces escuchó una voz de mujer vieja y áspera, cantando suavemente cada martes traigo uno más, cada martes, hasta 27. Márquez se aplastó contra la puerta principal, tratando de fundirse con la madera. Su mente corría. Margaret Holloway había muerto, había leído su obituario. Había muerto en un asilo en 1989, sola y demente, murmurando números hasta el final, pero su casa recordaba. Los pasos comenzaron a descender las escaleras. Márquez podía ver una sombra proyectándose en la pared, alargada y deforme. Buscó algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Agarró un paragüero de hierro junto a la puerta. Su teléfono vibró de nuevo. No quería mirar, pero sus ojos fueron atraídos hacia la pantalla como si no tuviera elección. Otra fotografía. Ver a Ashton, atada, amordazada, con lágrimas corriendo por sus mejillas,
y una nueva fotografía debajo de esa. Una silla vacía en el sótano, esperando. La figura llegó al final de las escaleras. No era una anciana. Era algo que alguna vez había sido humano, pero que había permanecido en esta casa demasiado tiempo, que había absorbido demasiada oscuridad, demasiadas historias de muerte. Era la casa misma dándose forma, carne hecha de recuerdos y violencia. Tú contaste la última historia, dijo con la voz de David. No, con la voz de Nathan. No, con todas sus voces a la vez. Una cacofonía imposible. Ahora eres parte de ella. Márquez gritó y cargó con el paragüero en alto. La figura no se movió. El hierro pasó a través de ella como si fuera niebla, y Márquez tropezó, cayendo de rodillas afuera. Las sirenas finalmente se acercaban, cortando la noche con su aullido urgente. Luces rojas y azules bailaban en las ventanas. Márquez escuchó puertas de automóviles cerrándose, voces gritando. Alguien golpeando la puerta principal. ¡Abra la puerta! Márquez trató de gritar, de decirles que no podía, que estaba atrapado, pero su garganta no producía sonido. La figura se inclinó sobre él, y ahora podía ver su rostro claramente. Era su propio rostro, pero vacío, hueco, como una máscara esperando ser llenada. A los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, madera astillándose, y luego, con un último golpe tremendo, la puerta cedió. Oficiales de policía irrumpieron, linternas barriendo la oscuridad. Manos arriba. Muéstreme las manos. Marcus levantó las manos saludando de alivio. Hay gente muerta en el sótano. Nathan Frost. Él está... Por favor, tienen que bajar. Los oficiales intercambiaron mirada. Uno de ellos, un hombre mayor con cabello gris y una placa que decía Sargento Morrison, se acercó a Marcus lentamente. Senaweb, vamos a necesitar que venga con nosotros, tranquilici. No entienden. Hey, Anquepa, and Elsa, why David, why Claire? Alguien los tiene. Miren, mi teléfono, las fotografías. Morrison tomó el teléfono que Marcus le extendía. Miró la pantalla durante un largo momento. Luego se lo mostró a su compañero. No hay nada aquí, señor Webb. Solo mensajes de su editor preguntando por un deadline. No. Las fotografías están ahí. Tienen que estar ahí. Pero incluso mientras hablaba, Marcus podía ver en los ojos de los oficiales lo que pensaban. Habían visto esto antes: estrés, colapso mental, delirios. Un hombre solo en una casa grande en Navidad, probablemente bebiendo, perdiendo contacto con la realidad. Revisemos el sótano, dijo Morrison, con voz calmada. ¿Puede mostrarme dónde está la entrada? Márquez los guió de vuelta a la cocina, a la puerta de servicio. Cuando la abrió, los oficiales iluminaron con sus linternas. Era un armario de utilidades, escobas, trapeadores, productos de limpieza, sin escaleras. No, susurró Márquez. No. Las escaleras estaban aquí. Yo bajé, pero sabía cómo sonaba. Sabía lo que veían: un hombre al borde de un colapso, alucinando, potencialmente peligroso para sí mismo. Lo llevaron afuera, hacia el frío cortante de la noche. Una ambulancia había llegado, y paramédicos lo envolvieron en una manta, mientras le tomaban los signos vitales. Márquez escuchaba fragmentos de conversación de radio policial. ...SIN evidencia de intrusión. Posible episodio psicótico. Recomendar evaluación psiquiátrica. Por favor, Márquez agarró el brazo de Morrison. Por favor, llamen a David Chun, a Claire Hoffman, a Vera Ashton. Verifiquen que estén bien. Si están bien, entonces tal vez estoy loco, pero por favor, verifique. Morrison asintió, más por compasión que por convicción. Seiko Su Radio Márquez fue llevado al hospital. Lo pusieron en una habitación tranquila con paredes color beige y una cama que olía a desinfectante. Le dieron algo para calmarlo, aunque se resistió. Necesitaba estar despierto. Necesitaba saber. 2 horas después, Morrison entró a la habitación. Su expresión era difícil de leer. Señor Webb, hicimos las llamadas que pidió. Marcus se incorporó de golpe y David Chun respondió su teléfono. Está en casa. Está bien. Dijo que ustedes tuvieron una reunión esta noche, pero que él se fue alrededor de las 9. Claire Hoffman también está bien, aunque estaba preocupada cuando le contamos sobre su estado. ¿Y Vera?
Why, Nathan? Morrison se sentó en la silla junto a la cama. Vera Ashton no respondió su teléfono, pero enviamos una unidad a su apartamento. Está bien, estaba dormida. En cuanto a Nathan Frost, se detuvo que exigió Marcus. ¿Qué pasa con Nathan? No hay registro de ningún Nathan Frost en esta ciudad. Señor Webb, no en la base de datos policial, no en registros públicos, no en el censo. ¿Está seguro de que ese era su nombre real? El mundo pareció inclinarse bajo Marcus. Él era detective de homicidios. Se retiró hace 3 años. He estado en esta estación durante 22 años, dijo Morrison suavemente. Conozco a cada detective que ha trabajado en homicidios en los últimos 3 décadas. Nunca ha habido un Nathan Frost. Marcus cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, Morrison se había ido y una enfermera estaba ajustando su cuarto. A la ventana mostraba el primer indicio del amanecer. Un gris débil filtrándose sobre el horizonte. Le dieron el alta al día siguiente con una prescripción de antipsicóticos y la fuerte sugerencia de buscar terapia. Marcus firmó los papeles sin leer nada, tomó un taxi de vuelta a Ashford Lane y se quedó mirando su casa victoriana desde la acera bajo la luz del día. Se veía exactamente como siempre en una casa vieja que necesitaba pintura. Nada más entró. Subió a la biblioteca. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. Recogió la fotografía de la Polaroid que había encontrado, la que mostraba la habitación vacía con las palabras cada martes escritas en la pared. La fotografía había desaparecido, pero cuando Marcus miró la pared de su biblioteca, justo detrás del estante donde guardaba sus casos sin resolver, vio algo. Rasguños débiles en la pintura, como si algo hubiera sido escrito ahí y luego cubierto, pintado una y otra vez a través de las décadas. Se acercó, pasó los dedos sobre la pared. Podía sentir las indentaciones, las letras formadas por algo que había presionado con fuerza suficiente para dejar cicatrices en el yeso en cada martes. Su teléfono sonó. Marcus lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Finalmente respondió. ¿Hola? Marcus. Era la voz de Claire, pero sonaba extraña, lejana. Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche. Claire, yo no sé qué pasa. Creo que tuve algún tipo de colapso. No fue un colapso. David y yo hemos estado hablando. Vera también. Todos recibimos mensajes, fotografías de nosotros mismos. El estómago de Marcus se apretó. Y Marcus, sobre Nathan, busqué su nombre. No hay registro de él en ninguna parte. Es como si nunca hubiera existido. Pero todos lo recordamos. Todos lo vimos. ¿Cómo es posible? Marcus no tenía respuesta. Creo, continuó Claire, su voz temblando, que David tenía razón. Su historia no era ficción. O tal vez era ficción que se volvió real. O tal vez siempre fuimos parte de una historia que alguien más estaba contando. Y solo ahora nos damos cuenta. Eso no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Pero, Marcus, escucha, no podemos reunirnos de nuevo nunca. El club terminó. ¿Lo entiendes? Terminó, entiendo, prométemelo, te lo prometo. Claire colgó. Marcus se quedó ahí de pie en la biblioteca vacía, sosteniendo el teléfono, mirando las paredes que guardaban secretos que habían estado esperando ser descubiertos durante medio siglo. Deberían haber detenido las historias esa noche. Deberían haber reconocido la advertencia por lo que eran. Pero las adicciones no funcionan así, y ellos estaban adictos a la oscuridad de formas que ni siquiera entendían completamente. Los siguientes 3 meses pasaron en una niebla de ansiedad y negación. Marcus intentó volver a su vida normal, enseñando clases sobre literatura gótica, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. No podía concentrarse en sus conferencias. Perdía el hilo de sus pensamientos a mitad de oración. Se encontraba mirando por la ventana, esperando ver algo que no podía nombrar. Claire dejó de editar manuscritos de True Crime. Le dijo a su jefe que necesitaba un cambio, que quería trabajar en ficción literaria, cualquier cosa menos más historias de violencia real. Pero por las noches despertaba de pesadillas donde estaba atada a una silla en un sótano, y podía sentir el peso de los ojos de alguien observándola desde la oscuridad.
and David canceló su podcast. Publicó un episodio final diciendo solo que necesitaba un descanso por su salud mental, y luego dejó de responder mensajes de sus fans. Pasaba sus días en su apartamento con las cortinas cerradas, reproduciendo las grabaciones de las reuniones del club del martes una y otra vez, buscando algo en las voces, alguna pista que había pasado por alto. Vera bebía más, fumaba, tomó un trabajo de tiempo completo en la oficina del médico forense porque necesitaba estar rodeada de muerte real, tangible, no de las sombras que ahora poblaban su sueño. Dejó de responder llamadas de Marcus, de Claire, de David. Se aisló completamente y en algún lugar en los registros que no existían oficialmente. Nathan Frost permanecía como una ausencia, una forma en negativo, una persona que todos recordaban pero que nunca había existido. En marzo, 3 meses después de la última reunión, Marcus recibió un correo electrónico de una dirección que no reconoció. No había asunto, solo un archivo adjunto. Era una fotografía escaneada de un artículo de periódico del 15 de marzo de 1973. El titular decía: familia local desaparece sin dejar rastro. El artículo describía cómo Robert y Margaret Holloway y su hijo de 14 años, Thomas, habían desaparecido de su casa en Ashford Lane. Vecinos reportaron no haber visto a la familia durante semanas, y cuando la policía finalmente entró, encontraron la casa vacía pero intacta, con comida en la mesa comenzando a pudrirse y ropa en los armarios. No había señales de lucha, no había notas, no había nada que explicara su ausencia. La investigación nunca condujo a ningún lado. La casa fue vendida por el banco. El caso permaneció sin resolver, pero al final del artículo escaneado, alguien había escrito a mano con tinta roja: revisa el sótano. Marcus borró el correo de inmediato, bloqueó el remitente, pero el mensaje había sido enviado. La semilla había sido plantada esa noche. No pudo dormir. A las 2 de la madrugada, se encontró de pie frente a la puerta de servicio en su cocina, la que llevaba a un armario de utilidades y nada más. La mano le temblaba mientras giraba el pomo en armario, escobas, productos de limpieza, pero cuando cerró los ojos, podía ver las escaleras descendiendo hacia la oscuridad. Podía oler la humedad y la podredumbre. Podía escuchar el eco de su propia respiración en un espacio que no existía. Abrió los ojos. Todavía solo un armario cerró la puerta y subió de vuelta a la biblioteca. Se sirvió un whisky. Aunque el médico le había dicho que no mezclara alcohol con sus medicamentos, se sentó en el sillón de cuero junto a la ventana, el mismo donde Nathan solía sentarse, y miró hacia el jardín trasero oscurón y vio una figura de pie entre los árboles. A Marcus dejó caer el vaso. El cristal se hizo añicos sobre el piso de madera, pero no apartó la mirada de la ventana. La figura era alta, delgada, inmóvil. No podía ver su rostro en la oscuridad, pero sabía que lo estaba mirando. Él levantó su teléfono, encendió la linterna y apuntó hacia afuera. La luz iluminó el jardín vacío. Sin árboles, sin solo hierba crecida y maleza, pero había árboles. Marcus los había visto cientos de veces. Olmos y robles que habían estado ahí durante décadas. Bajó corriendo las escaleras, abrió la puerta trasera de un jalón y salió al jardín. El aire era frío y olía a tierra húmeda. Caminó hacia donde había visto la figura, sus zapatos hundiéndose en el suelo blando. No había árboles. Nunca había habido árboles, solo tocones cortados al ras del suelo, cubiertos de musgo. Titicadas atrás, Marcus cayó de rodillas en la hierba mojada y comenzó a reír. O tal vez estaba llorando. Ya no podía distinguir la diferencia. Cuando finalmente regresó adentro, había un nuevo mensaje en su teléfono. Un mensaje de texto de Claire. ¿Lo ves también? Las cosas que cambian. Marcus respondió con manos temblorosas. Ansí. 3 puntos, parpadeando. Luego David dice que es porque estamos en la historia ahora. Somos personajes y las historias pueden reescribirse. Eso es una locura. Louise. Marcus: ayer fui al hospital donde supuestamente trabajaba Margaret Holloway. Quería verificar los registros, confirmar que realmente existió. El edificio está ahí, pero cuando pregunté en recepción, me dijeron que nunca fue un hospital. Ha sido una escuela primaria desde 1960. Marcus sintió que el suelo se inclinaba bajo él. Eso es imposible. ¿Viste los artículos, los obituarios? Los busqué de nuevo.
Why are now existent. Es como si alguien estuviera borrando evidencia, reescribiendo el pasado. Why, Marcus? Encontré algo más. Busqué los registros de propiedad de tu casa y no la compraste. La casa de Ashford Lane ha estado vacía desde 1973. No hay registro de venta. No hay registro de que alguien haya vivido ahí desde que los Holloway desaparecieron. Marcus cerró los ojos. Pero yo vivo aquí. Estoy aquí, ahora mismo. Pagué una hipoteca, firmé papeles en lo sé. Por eso estoy asustada. La conversación terminó ahí. Marcus se quedó sentado en la oscuridad de su biblioteca, inexistente en su casa que nunca había comprado, rodeado de libros sobre crímenes que tal vez nunca habían ocurrido, y supo con absoluta certeza que había cruzado algún tipo de umbral del cual no había retorno. Las siguientes semanas trajeron más imposibilidades. Marcus comenzó a encontrar objetos en su casa que no recordaba haber comprado, fotografías en marcos sobre la repisa de la chimenea, mostrando a los 5 miembros del Club del Martes, sonriendo como si fueran amigos de toda la vida, aunque nunca habían tomado fotografías juntos. Libros en sus estantes, con títulos sobre casos que él había presentado en las reuniones, pero los autores eran nombres que no reconocía, y las fechas de publicación eran de hace décadas. Un día encontró un álbum en el último estante de la biblioteca. Lo abrió con manos temblorosas. Estaba lleno de Polaroids, 27 fotografías de 27 personas diferentes, atadas a una silla en un sótano. En la contraportada, escritas con caligrafía cuidadosa, había 27 fechas, todas en martes. Desde marzo de 1966 hasta diciembre de 1972, y en la última página había espacios vacíos para 5 fotografías más, con fechas escritas debajo de cada espacio vacío. La primera fecha era del 24 de marzo de 2020, el próximo martes. A Marcus cerró el álbum de golpe y lo tiró al otro lado de la habitación, pero sabía que no cambiaría nada. La historia ya estaba escrita. Ellos eran solo personajes cumpliendo su papel en esa noche, violando su promesa, violando cada instinto de autopreservación que tenía. Marcus envió un mensaje al grupo. Necesitamos reunirnos una última vez. Tenemos que terminar esto. Las respuestas llegaron una por una. David sabía que lo dirías, Anne-Claire, cuando verán, no importa, ya es demasiado tarde. Ninguna respuesta de Nathan, porque Nathan nunca había existido. Excepto que todos lo recordaban, todos podían escuchar su voz, todos podían ver su rostro cuando cerraban los ojos. A Marcus respondió, a martes, 7 p.m. en lugar habitual. Habitual, como si este siempre hubiera sido el final inevitable. El 24 de marzo de 2020 amaneció gris y frío. En algún lugar del mundo, una pandemia estaba comenzando a extenderse, pero en Ashford Lane solo existía el peso del martes. Pesado como una sentencia, Marcus pasó el día preparándose, aunque no sabía para qué se estaba preparando exactamente. Limpió la biblioteca, encendió la chimenea, dispuso los vasos y el whisky. Todo como siempre, todo como en la primera noche. A las 7 menos 10, tocaron la puerta. Marcus abrió para encontrar a los 4 de pie juntos: Anne-Claire, David, Vera y Nathan Annitan. Marcus parpadeó. Nathan Frost estaba ahí, tan sólido y real como siempre, con su cabello gris cortado al ras y la cicatriz en su ceja. Los otros tampoco parecían sorprendidos de verlo. «Hola, Marcus», dijo Nathan con su voz de grava. «¿Sorprendido? Tú no existes. No hay registros. Nadie te recuerda, excepto nosotros». Nathan sonrió, pero no había calidez en ello. «Exacto, porque soy parte de la historia, igual que el sótano, igual que la casa. Soy lo que Margaret Holloway necesitaba que fuera en el detective, que entendería, el testigo que vería, y ahora soy lo que la historia necesita para cerrarse». Entraron todos, subieron a la biblioteca en silencio, como monjes caminando hacia su ejecución. Se sentaron en sus lugares habituales, y Marcus sirvió las bebidas con manos sorprendentemente firmes. Durante un largo momento, nadie habló. El reloj marcaba los segundos. La madera de la casa crujía. El viento susurraba contra las ventanas. Finalmente, Vera rompió el silencio. «Entonces, ¿qué? Simplemente esperamos.
a que uno de nosotros muera? Eso es lo que dicta la narrativa, respondió Nathan. Alguien contó la última historia. Las reglas dicen que esa persona debe morir como se describió en la historia anterior. Pero David contó la última historia, dijo Claire, sobre un club donde alguien moría después de cada historia final. Entonces, David debería... Excepto que la historia de David no especificó cómo moría esa persona, interrumpió Marcas. Solo dijo que morían, lo que significa que la muerte podría tomar cualquier forma. David estaba pálido. Yo no pensé en eso cuando la conté. No pensé que sería real. Todas las historias son reales si suficientes personas las creen, dijo Nathan. Y esta casa ha estado esperando durante 50 años a que alguien continuara lo que Margaret comenzó. 27 muertes no eran suficientes. El patrón necesitaba completarse. 32, 4 semanas, ¿no? 8 más. 32 historias de muerte para alimentar algo que vive en las paredes. Eso es una locura, susurró Claire, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es? Nathan se levantó y caminó hacia la pared donde Marques había sentido las letras grabadas debajo de la pintura. Pasó su mano sobre la superficie. Esta casa fue construida en 1898. ¿Saben qué había aquí antes? Nadie respondió. Un manicomio privado donde familias ricas enviaban a parientes inconvenientes. Cerró después de un escándalo en 1895. 32 pacientes murieron durante un brote de influenza, pero las autopsias revelaron que muchos habían sido asesinados. El director había estado experimentando con terapias de aversión, privación sensorial, cirugías cerebrales primitivas. Nathan se volvió hacia ellos. El edificio fue demolido, la tierra fue vendida, y esta casa fue construida exactamente sobre donde solía estar la sala de tratamiento, donde los pacientes eran atados a sillas y sometidos a horrores imaginables. Cada martes, el día que el director reservaba para sus procedimientos especiales en cada martes, murmuró Marcas. La tierra recuerda, continuó Nathan. El sufrimiento deja cicatrices más profundas que las que podemos ver. Y cuando Margaret Holloway se mudó aquí con su familia en 1965, ella podía escucharlo. Los gritos en las paredes, el hambre de algo que nunca fue satisfecho adecuadamente. Entonces comenzó a alimentarlo, dijo Vera, su voz plana, con víctimas propias. 27 personas en 6 años. Pero entonces algo salió mal. Su esposo descubrió lo que estaba haciendo. Confrontó a Margaret. Los mató a él y a su hijo, terminó Claire. Y luego a sí misma, pero no en ese orden. Nathan sacó algo de su chaqueta. Era una fotografía, amarillenta y arrugada. Mostraba 3 cuerpos en el sótano, colgados de las vigas. Primero obligó a su hijo a colgar a su padre. Luego obligó al niño a colgarse a sí mismo. Y finalmente se colgó ella misma. Todas en martes, completando el ciclo en 32, susurró David. 29 víctimas más. La familia. 32. Pero la casa no quedó satisfecha, dijo Nathan, porque Margaret murió antes de poder completar el ritual apropiadamente. Dejó el hambre sin saciar, y durante 50 años, esta casa ha esperado a que alguien más escuchara, a que alguien más entendiera. Marcas sintió que algo frío se extendía por su pecho. Por eso me atrajo. Por eso la compré por tan poco. Necesitaba gente que estuviera lo suficientemente obsesionada con la muerte como para completar lo que Margaret comenzó. Y funcionó. Nathan sonrió esa sonrisa terrible de nuevo. Aston. 5 personas perfectas, tan hambrientas de historias oscuras que no pudieron ver que se estaban convirtiendo en una entonces. ¿Qué hacemos?, exigió Claire. ¿Cómo detenemos esto? No pueden detenerlo, respondió Nathan simplemente. Solo pueden terminarlo. Se sacó una pistola del cinturón. La colocó sobre la mesa de centro con un golpe sordo. Una bala, dijo. Una muerte voluntaria. Uno de ustedes se sacrifica y el resto queda libre. La historia se cierra. El hambre se satisface. O ninguno de ustedes lo hace. Y todos mueren de todas formas. Uno por uno. De formas mucho peores. ¿Estás loco? David se levantó de un salto. No podemos simplemente elegir quién muere. Nathan inclinó la cabeza.
¿Por qué no? Han estado eligiendo víctimas todas las semanas, diseccionando sus muertes, encontrando entretenimiento en su sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? Esas personas ya estaban muertas, gritó David. Nosotros no las matamos, no. Nathan miró a cada uno de ellos por turnos. ¿Están seguros de eso? Después de todo lo que han visto, después de todas las imposibilidades, ¿todavía creen en la causalidad simple? ¿Todavía piensan que ustedes simplemente contaban historias en lugar de crearlas? El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Vera se levantó, caminó hacia la mesa, recogió la pistola. Vera, no. Claire se puso de pie. No puedes. ¿Por qué no? Vera miró el arma en su mano como si fuera algo fascinante y extraño. He estado muerta durante años de todas formas. Cada rostro que reconstruyo, cada cráneo que sostengo, me lleva un pedazo más. Ya no queda mucho de mí. Eso no es cierto. Marcus dio un paso hacia ella. Todavía puedes salir de esto. Todos podemos. Vera lo miró con esos ojos verdes que siempre parecían estar viendo algo justo detrás de tu hombro. ¿De verdad lo crees, Marcus? ¿O solo dices lo que se supone que debes decir? Levantó la pistola. No. David se lanzó hacia ella. El disparo resonó en el espacio cerrado de la biblioteca, ensordecedor. Final, Vera cayó. La pistola se deslizó de su mano, dejando un rastro de sangre en el piso de madera. Claire. Marcus se congeló, incapaz de procesar lo que acababa de ver. David llegó primero a su lado, presionando sus manos contra la herida en su pecho. Pero había demasiada sangre, demasiada, empapando su camisa, sus manos, el piso. Vera, mantente despierta, vamos a conseguir ayuda. Famas, pero los ojos de Vera ya se estaban vaciando, ese verde vibrante volviéndose opaco y sin vida. Sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. Gracias. Y entonces se fue. Por un momento que pareció extenderse para siempre, nadie se movió. El cuerpo de Vera yacía en un charco de sangre que se expandía lentamente, oscuro contra la madera clara. El olor a cobre llenaba el aire. El humo de la pólvora derivaba hacia el techo. Entonces, la casa suspiró. No fue un sonido que pudiera escucharse exactamente, sino algo que se sentía en los huesos, en la médula. Las paredes se asentaron con un crujido de satisfacción. La temperatura subió ligeramente, y por primera vez desde que Marcus había comprado la casa, la sensación de ser observado desapareció. Nathan recogió la pistola del suelo. Está hecho, dijo simplemente. ¿El sacrificio ha sido hecho? Claire tenía lágrimas corriendo por su rostro. Acabas de hacer que ella se matara. Eres un asesino. Yo soy un personaje en una historia que ustedes ayudaron a escribir, respondió Nathan con calma. Y ahora la historia está completa. 32 muertes. El ciclo cerrado. Tenemos que llamar a la policía. Marcus buscó su teléfono con manos temblorosas. Tenemos que... Pero cuando miró hacia abajo, al lugar donde Vera había caído, el cuerpo se había ido. No había sangre en el piso. No había rastro de que alguien hubiera muerto. Solo los 4 de ellos de pie en la biblioteca y la pistola en la mano de Nathan. ¿Qué? David miró sus propias manos. Estaban limpias, como si nunca hubiera tocado a Vera. ¿Dónde está? ¿Dónde está su cuerpo? Donde todos los cuerpos terminan en esta historia, dijo Nathan. En el sótano que existe y no existe. En el espacio entre lo que pasó y lo que fue contado. Marcus corrió hacia la puerta de servicio en la cocina. La abrió de golpe en escaleras. Las escaleras descendiendo hacia la oscuridad estaban de vuelta, tan reales como su propia respiración. Bajó, ignorando los gritos de los otros para que se detuviera. La linterna de su teléfono iluminó el camino en piedra moho en humedad, y al final, una silla de madera en el centro de la habitación de tierra. Vacían esperando, pero en la pared, entre todas las fotografías Polaroid antiguas de víctimas del pasado, había una fotografía nueva. Vera Ashton, atada a la silla, con los ojos abiertos de par en par, la boca formando una palabra silenciosa. Gracias. Marcus subió las escaleras de 2 en 2, sus pulmones ardiendo. Cuando llegó de vuelta a la biblioteca, Nathan se había ido. Solo quedaban Claire y David, agarrados el uno al otro, ambos temblando. Se fue,
dijo Claire. Nathan simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado aquí. Porque nunca estuvo. Marcus se dejó caer en una silla. Fue parte del mecanismo de la historia. La aparición del detective que lo entiende, que puede explicar lo inexplicable, que puede ofrecer la solución terrible. Entonces, ¿estamos libres?, preguntó David. Pero sonaba como un niño preguntando si el monstruo se había ido realmente. No lo sé, admitió Marcus. Pasaron el resto de la noche ahí, los tres, sin atreverse a irse, sin atreverse a separarse. Bebieron whisky hasta que las botellas estuvieron vacías. Hablaron en círculos sobre lo que había pasado, tratando de encontrar sentido donde no había ninguno, tratando de convencerse mutuamente de que era real, de que no era real, de que de alguna forma sobrevivirían a esto. Cuando el amanecer finalmente llegó, gris y frío, se despidieron con abrazos que se sentían como despedidas permanentes. ¿Nos veremos de nuevo?, preguntó Claire. No lo sé, dijo Marcus. Quizás sea mejor si no lo hacemos. Quizás ella se secó las lágrimas. O quizás ya estamos atados de formas que no podemos deshacer. Safe. Marcus se quedó solo en su casa victoriana, que era o no era realmente suya, en esta habitación donde una mujer había muerto o no había muerto, en este martes que se sentiría como una cicatriz en su mente para siempre. A los días que siguieron fueron extraños, dislocados. Marcus no sabía si era por el trauma o porque la realidad misma seguía siendo inestable. A veces subía las escaleras y la biblioteca estaba exactamente como la recordaba. Otras veces era una habitación vacía con paredes desnudas y polvo grueso en el piso. Su teléfono mostraba mensajes de texto de Vera, enviados después de su muerte, preguntando si estaba bien, si necesitaba hablar. Pero cuando trataba de responder, los mensajes desaparecían de la pantalla. Una noche, 2 semanas después de lo que Marcus había comenzado a pensar como esa noche, aunque no estaba seguro de si realmente había ocurrido, recibió una llamada de Claire. Marcus. Su voz sonaba distante, entrecortada. Necesito que me escuches. Encontré algo. Unrec de 1973. ¿Qué tipo de registro? Un informe policial sobre la desaparición de los Holloway. Marcus mencionaba a un 5.º cuerpo encontrado en el sótano, un cuerpo que no era parte de la familia. El corazón de Marcus se detuvo. Chue era una mujer, aproximadamente 30 años, identificada como una artista local que había desaparecido semanas antes. Marcus, su nombre. No, susurró Marcus. No lo digas. Su nombre era Vera Ashwood. No Ashton Ashwood. La llamada se cortó. Marcus intentó devolverla, pero el número ya no existía. Buscó en su teléfono el contacto de Claire. Había desaparecido. Corrió al sótano. Las escaleras seguían ahí. Bajó, el terror dándole velocidad. Las fotografías en las paredes brillaban bajo la luz de su teléfono. 27 víctimas antiguas más una nueva. Pero ahora había más. Otra fotografía había aparecido. Claire Hoffman, atada a la silla, con los ojos suplicantes, y junto a ella, un espacio vacío, esperando. En Marcus, gritó. Subió corriendo, cerró la puerta del sótano, empujó una silla pesada contra ella. Su respiración salía en jadeos histéricos. Necesitaba salir, necesitaba irse de esta casa para siempre. Pero cuando llegó a la puerta principal, no se abriría. Las ventanas estaban selladas y podía escuchar pasos arriba, en el segundo piso. Lentos y deliberados, su teléfono sonó. Un mensaje de texto de un número desconocido. Solo contenía 4 palabras. En tu turno de contar. Marcos retrocedió hacia la biblioteca, porque era el único lugar donde sentía que podía pensar, donde las reglas de la historia aún tenían algún tipo de coherencia. Se sirvió otro whisky con manos temblorosas y se sentó en su silla habitual. El reloj marcaba las 7 de la noche en martes. Por supuesto que era martes. La puerta de la biblioteca se abrió lentamente. Marcus no miró hacia arriba. No necesitaba hacerlo. Sabía quién estaría ahí. Hola Marcus, dijo la voz de Nathan. O tal vez era la voz de David o Claire, o todas sus voces a la vez. Es hora de tu historia. No tengo una historia que contar, susurró Marcus. Pero la tienes. La historia de cómo un profesor de literatura
tan obsesionado con entender la violencia. Creó un club que se convirtió en el instrumento de su propia destrucción. La historia de cómo 5 personas jugaron con la oscuridad hasta que la oscuridad decidió jugar de vuelta. Esa no es mi historia. Yo no la escribí, ¿no? La figura se acercó y Marcus finalmente levantó la mirada. Era Nathan, pero también era Margaret Holloway, pero también era algo más antiguo, algo que había esperado en esta tierra durante más de un siglo. ¿Quién compró esta casa, Marcus? ¿Quién invitó a los otros? ¿Quién estableció las reglas? Fuiste tú. Siempre fuiste tú. El narrador que se convirtió en parte de la narración. No, Marcus negó con la cabeza, pero sabía que era verdad. Siempre lo había sabido, en algún nivel profundo que no había querido reconocer. Hay 2 finales posibles, continuó la figura. En uno, tú terminas en el sótano con los demás. Fotografía número 30. En el otro, ¿qué? En el otro, continúas contando historias. Cadamat, Parasite, alimentando el hambre, convirtiéndote en lo que Margaret era, el guardián del ciclo, el narrador eterno. Me niego, dijo Marcus. Elijo un tercer final, donde rompo el ciclo, donde destruyo esta casa, donde acabo con todo esto. La figura rió, un sonido como vidrio rompiéndose. Oh, Marcus, no hay tercer final. Las historias no funcionan así, especialmente las verdaderas. Y Marcus supo, con la certeza terrible que viene solo en los momentos de absoluta claridad, que la figura tenía razón. No había salida. Nunca la había habido. Se levantó lentamente. Si voy al sótano, los demás quedan libres. David, Claire, incluso si Vera está muerta, al menos ellos sobreviven. No hay garantías, solo la promesa de que la historia se completa. No es suficiente, es todo lo que tienes. Marcus caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía como caminar bajo el agua, el aire volviéndose más denso, más resistente. Pero continuó. Bajó las escaleras, abrió la puerta del sótano, descendió hacia la oscuridad. La silla estaba esperando, como sabía que estaría, y junto a ella, algo que brillaba en la tenue luz, una cámara Polaroid, descansando sobre una mesa pequeña. Marcus entendió. Esta era la elección final. Podía sentarse en la silla y convertirse en la víctima número 30, cerrando el ciclo. O podía tomar la cámara y convertirse en el fotógrafo, el perpetuador, el siguiente guardián del hambre de la casa, víctima o victimario. El que muere o el que matan. Algunas elecciones no son realmente elecciones en absoluto. Marcus alcanzó la cámara. El plástico se sentía frío bajo sus dedos, pesada con promesas terribles. Subió las escaleras, cámara en mano. De vuelta a la biblioteca, la figura se había ido. La casa estaba en silencio. Afuera, las calles de Ashford Lane brillaban bajo la luz amarilla de las farolas, normales y mundanas y ajenas a los horrores que vivían detrás de las ventanas. Marcus se sentó en su silla, colocó la cámara en su regazo y esperó. En su teléfono vibró un mensaje de David. Marcus, ¿estás bien? No he sabido de ti en días. Otro de Claire, estoy preocupada por ti. Por favor, llama a Henry. Estaban vivos en libres, porque él había tomado su lugar. Marcus escribió respuestas tranquilizadoras, mintiendo sobre estar bien, sobre solo necesitar tiempo. Guardó el teléfono, miró el reloj. 7 de la noche. Martes, la casa susurró a su alrededor, satisfecha. El ciclo continuaría. Las historias serían contadas. El hambre sería alimentado. Marcus Webb, profesor de literatura, coleccionista de casos sin resolver, fundador del Club del Martes, se levantó y comenzó a preparar la biblioteca para la próxima reunión, porque algunas historias nunca terminan realmente. Solo encuentran nuevos narradores 3 años después. En un martes frío de marzo, un estudiante de posgrado llamado Jennifer Reyes recibió una invitación intrigante por correo electrónico. Era de un profesor con el que había tomado un seminario sobre literatura gótica americana, alguien que había notado su fascinación particular por los casos de crímenes reales que inspiraban las obras de ficción que estudiaban. La invitación era simple: unirse a un club pequeño de personas con intereses similares. Solo 5 miembros, reuniones cada martes, un lugar seguro
para explorar la oscuridad que tanto los fascinaba. Jennifer estaba halagada, honrada y ligeramente desconcertada, pero mayormente emocionada. Respondió que sí antes de pensarlo demasiado. En el martes siguiente, subió los escalones de una casa victoriana en Ashford Lane, sin saber que 29 almas la estaban esperando en las paredes, sin saber que su profesor había estado esperando 3 años para encontrar el reemplazo perfecto, sin saber que las sillas en el sótano nunca permanecían vacías por mucho tiempo. Marcus abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jennifer, dijo, qué alegría que hayas venido. Pasan, los demás están esperando. Ella entró, quitándose el abrigo, mirando alrededor con curiosidad. Esta es una casa increíble, profesor Webb. ¿Cuánto tiempo ha vivido aquí? Toda mi vida, respondió Marcus, aunque no estaba seguro de si eso era verdad, o si alguna vez había tenido una vida fuera de estas paredes, o al menos así se siente. Ven, te presentaré con los demás. La guió hacia las escaleras, hacia la biblioteca del segundo piso, donde 4 figuras estaban sentadas en sillones de cuero, esperando. Rostros que reconocería si mirara lo suficientemente de cerca en los obituarios locales de los últimos 3 años. Pero, ¿por qué lo haría? Parecían tan vivos, tan reales, tan ansiosos por compartir su pasión por lo oscuro. Jennifer se sentó. Marcus le sirvió un vaso de vino. El reloj marcaba las 7. Todo estaba en su lugar. La historia estaba lista para comenzar de nuevo. Entonces, dijo Jennifer, sus ojos brillando con entusiasmo, ¿cómo funciona esto exactamente? Y Marcus sonrió. Esa sonrisa que había practicado en el espejo durante 3 años, la que ocultaba el horror y la desesperación y la aceptación de lo que se había convertido. Es simple, dijo. Cada semana alguien cuenta una historia, algo real, algo oscuro, algo que ninguno de nosotros pueda olvidar. Solo historias reales, agregó una de las figuras en las sillas, hablando con la voz de Claire Hoffman. Aunque Claire había desaparecido hace 2 años después de una reunión del club, que salió mal de formas que Jennifer nunca entendería. Solo martes, dijo otra figura con la voz de David Chun. Aunque David había saltado de un puente después de una reunión que lo había quebrado más allá de la reparación. Solo verdad, susurró una tercera figura con la voz de Vera Ashton. Aunque Vera nunca había existido, no realmente, no de la forma que importaba y desde las sombras en la esquina, donde la luz de la chimenea no llegaba, una figura final habló con una voz de grava. Bienvenida al club del martes, Jennifer. Hemos estado esperándote. Jennifer rió, deleitada por el drama teatral de todo esto. Esto es tan genial. Ok, estoy dentro. ¿Quién cuenta la primera historia? Tú lo haces, dijo Marcus, y le entregó un archivo. Aquí hay un caso que pensé que te gustaría, sobre una estudiante de posgrado que desapareció hace 5 años. Fue vista por última vez entrando a una casa victoriana en Ashford Lane un martes por la noche. Espera, Jennifer frunció el ceño, tomando el archivo. Esta casa, confirmó Marcus. Jennifer abrió el archivo. Adentro había recortes de periódicos, fotografías policiales, informes de personas desaparecidas y una fotografía Polaroid que se deslizó al piso. Anne la recogió. Mostraba una silla de madera en un sótano de piedra en vacía, esperando Anne al reverso, con tinta roja que aún parecía húmeda. Había solo 2 palabras en tu historia. Jennifer dejó caer la fotografía. Se levantó de un salto, tropezando hacia atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de broma es esta? Pero cuando miró hacia arriba, las figuras en las sillas ya no se veían del todo humanas. Sus bordes eran borrosos, como humo, como recuerdos, como historias a medio contar. Annie Marcus ya no estaba sonriendo. No es una broma, Jennifer. Es el club. Es el precio. Es el ciclo que nunca se rompe, que nunca puede romperse. Porque hay algo en esta tierra que ha estado hambriento durante más de 100 años. Y nosotros somos solo el alimento. Jennifer corrió hacia la puerta. Estaba cerrada, las ventanas enselladas. El sótano la estaba llamando, susurrando su nombre con voces que sonaban como todas las personas que habían muerto aquí. Todas las historias que habían sido contadas, todas las víctimas que habían alimentado el hambre. Y en algún lugar profundo, en las paredes de la casa victoriana, en Ashford Lane, algo antiguo y terrible se lamía los labios metafóricos y se preparaba para otra comida, porque cada martes
sin falta, la historia continúa, y cada historia necesita un final, y cada final necesita una víctima. Ni tú, lector, sentado en la seguridad de tu propia casa, leyendo estas palabras en tu propia pantalla, podrías preguntarte si esta historia es real. Podrías preguntarte si en algún lugar existe realmente una casa victoriana en una calle llamada Ashford Lane, donde 5 personas se reunieron una vez para hablar de crímenes y desataron algo que no podían controlar. Podrías preguntarte si las historias tienen poder, si las narrativas pueden manifestarse en realidad, si el acto mismo de contar puede crear, y si alguna vez recibes una invitación para unirte a un club pequeño, íntimo de personas que comparten tu fascinación por la oscuridad, si alguna vez te encuentras subiendo escalones hacia una biblioteca del segundo piso en un martes por la noche, si alguna vez escuchas una casa susurrar tu nombre con voces de los muertos. Recuerda, esta historia ni corren porque algunas invitaciones son también sentencias, y algunos clubes no tienen membresía voluntaria, y algunos martes nunca terminan. Marco Webb todavía vive en la casa victoriana en Ashford Lane. Si buscas su nombre en línea, encontrarás que sigue enseñando en la universidad, aunque sus estudiantes notan que se ha vuelto más delgado, más pálido, más ausente con los años. Sus colegas susurran que algo le pasó, algún tipo de colapso, pero continúa con sus clases y sus investigaciones y su vida aparentemente normal. Solo que cada martes por la noche, las luces en el segundo piso de su casa permanecen encendidas hasta bien pasada la medianoche. Y si pasas por ahí en el momento correcto, si el viento está soplando en la dirección correcta, si tu oído es lo suficientemente agudo, puedes escuchar voces en 5. Voces contando historias que nadie debería escuchar. Historias sobre personas que desaparecieron, sobre estudiantes que nunca regresaron a casa, sobre un club que se reúne cada martes y que siempre está buscando nuevos miembros. 30 víctimas. Hasta ahora solo 2 más. Para completar el ciclo, solo 2 más. Antes de que el hambre sea finalmente satisfecho, solo 2 más. ¿Serás tú uno de ellos?